Muy buenas tardes, esto es La Repregunta, el especial. Traemos conversaciones de gente muy interesante, también en el verano, en este día de calor, bajo la sombrita o el amparo del aire acondicionado. Ideal escuchar estas precisiones de dos chilenos. Hoy es un especial Chile, La Repregunta especial Chile. Estuvo el presidente Alberto Fernández visitando ese país y surgen cuestiones importantísimas. Por un lado, la matriz productiva de Chile, ¿en qué se diferencia de Argentina? ¿Por qué Chile logra sostener una macroeconomía estable a lo largo de los años? ¿Cómo es la relación comercial entre Argentina y Chile? ¿Y cuánto pesan las inversiones chilenas en Argentina? ¿Las crisis sociales, económicas y políticas de Argentina espantan al capital chileno? Ese es uno de los grandes temas que vamos a tratar con Sergio Lehmann, un especialista en estas cuestiones. Es doctor en Ingeniería de Sistemas Económicos por la Universidad de Stanford y además es el economista en jefe del Banco de Crédito e Inversiones, un hombre acostumbrado a pensar las relaciones bilaterales de Chile en toda la región y también en Argentina. Y por otro lado, el nuevo Chile que se va delineando en la reforma constitucional que encara el país trasandino a lo largo de 2021. Sí, una nueva constitución en Chile. Vamos a escuchar la palabra de Luis Alejandro Silva, un constitucionalista muy respetado de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de los Andes. Hace 17 años que enseña Derecho Constitucional y es candidato a constituyente. En abril se hace la elección de los constituyentes que reformarán la Constitución chilena. Chile, bajo la nueva Constitución, se alejará del modelo neoliberal que consagró a esa nación durante las últimas décadas. Bueno, estos son los dos temas de hoy. Chile, ese país tan interesante cruzando los Andes. Hoy en La Repregunta. Sergio Lehmann, entonces, para esta primera entrevista. Muy buenas tardes, Sergio Lehmann, desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias por estar hoy en La Repregunta, el especial. Hola, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Encantado de poder participar en este programa. Sergio, la visita del presidente Alberto Fernández a Chile y su encuentro con el presidente Piñera instaló una idea que para la actual gestión genera tensión, que es la idea de países hermanos, Chile y Argentina. Inclusive el presidente Fernández subrayó esta noción de si hubiéramos trabajado juntos, habríamos superado mejor o habíamos atravesado mejor esta pandemia. La frase exacta fue, si hubiésemos estado más juntos, habríamos sobrellevado mejor esta pandemia. ¿Cuánto hay de cierto en términos de relaciones comerciales tan claves para el desarrollo de nuestros países, de un Chile y una Argentina como países hermanos? Yo creo que primero comparto esa opinión. Yo creo que efectivamente es necesario instalar una cooperación más estrecha entre Chile y Argentina y en general dentro de la región, porque efectivamente en estos tiempos donde enfrentamos shocks o complicaciones que muchas veces son similares, actuar de manera coordinada siempre, digamos, es positivo. Ahora, es cierto también, ¿no es cierto?, que durante el último tiempo a lo mejor al menos se ha distanciado algo la relación en términos de relación comercial. Efectivamente, probablemente hace algunas décadas atrás era mucho más importante el comercio entre Chile y Argentina, se ha tendido a debilitar durante los últimos años, aunque sigue siendo muy importante y también especialmente importante lo que es del lado de las inversiones. Las inversiones chilenas en Argentina son relevantes y por lo tanto, por cierto, digamos, fortalecer esos caminos me parece que es muy importante mirando hacia el futuro. Sergio, tracemos estos dos mapas diferentes, el de las relaciones comerciales, exportaciones, importaciones. ¿Cuánto pesa Argentina en ese sector en Chile y cuánto pesa Chile en Argentina? ¿Hay datos? Efectivamente hay datos, el peso hoy día es bastante menor, es menor a 5%, tanto lo que es exportaciones hacia Argentina como desde Argentina hacia Chile. En general la canasta exportadora chilena es bastante diversificada, nuestro principal socio comercial es China, después viene a ser Unión Europea, Estados Unidos, por cierto, y en la región es Brasil nuestro socio más importante y yo creo que hay espacio naturalmente, digamos, para fortalecer las relaciones comerciales con otros países dentro de América Latina. Brasil, ¿cuánto pesa en términos porcentuales, como estaba señalando? En torno a 7-8% aproximadamente. Ajá. La región como un todo para Chile es en torno a 10-12% aproximadamente. ¿Y China?
y China aproximadamente es el 25 a 30% como destino de las exportaciones chilenas. Es decir, que lo suprarregional, o sea, lo que está más allá de la región de América Latina es lo que verdaderamente pesa en la economía chilena a la hora del ingreso de divisas. Efectivamente, bueno, Chile es un país fundamentalmente exportador de commodity, como buena parte, digamos, de las economías de la región. 50% de nuestras exportaciones son cobre y el principal consumidor de cobre en el mundo es China. Claro. Por lo tanto, parece ser más o menos natural por esa vía de que efectivamente China es nuestro principal socio comercial, aunque también han tendido, digamos, a incrementar fuertemente otro tipo, digamos, de productos. Por ejemplo, la agroindustria, vitivinícola, y en ese ámbito probablemente la canasta exportadora de Chile en realidad de todas maneras se ha ido expandiendo durante los últimos años. ¿Qué le vende Chile a Argentina en ese 5% tan magro de relaciones comerciales bilaterales? Es fundamentalmente algunos productos manufactureros, es decir, dentro de la región en particular, es básicamente productos manufactureros lo que son básicamente exportados dentro de la región y particularmente dirigidos hacia Chile, perdón, hacia Argentina. ¿Qué sería? Danos un ejemplo de producto manufacturero. Yo diría que hay algunos productos de madera, por ejemplo, que son enviados a Argentina, también algo de agroindustria es enviado hacia Argentina, que tienen un componente algo más importante en materia de valor agregado. ¿Y qué le vendemos los argentinos a los chilenos en ese intercambio que también de este lado da el 5% de peso? Fundamentalmente es productos agrícolas, digamos, carne, digamos, es relevante, fundamentalmente por esa vía, digamos, granos y, decía, también productos lácteos y productos de carne. Ahora, Sergio, en esta pérdida de vigor de la relación comercial entre Argentina y Chile a lo largo de los años que vos señalás, ¿cuándo empieza a darse ese debilitamiento? ¿En qué momento histórico de esa relación? ¿Quién estaba en la presidencia de Argentina? ¿Quién inicia ese ciclo de debilitamiento? ¿Quién estaba en la presidencia de Chile? A ver, Chile tomó como opción hace ya varias décadas atrás de desarrollar su economía a partir de una apertura muy importante a los mercados internacionales. Y en ese ámbito probablemente la estrategia comercial de Argentina fue ciertamente distinta, digamos. Probablemente ahí tendríamos que remitirnos hacia algunas décadas atrás, donde Argentina ha tenido tradicionalmente una economía más cerrada. Y ahí tal vez, ¿no es cierto?, el llamado es precisamente, digamos, a abrir caminos de apertura, porque eso efectivamente se traduce en definitiva a mejoras en materia de crecimiento, en espacios, digamos, de crecimiento también, ¿no es cierto?, en materia de exportaciones no tradicionales, mucho más sólidos. Entonces yo diría que es un proceso que viene de hace ya algunas décadas atrás y que en ese camino Chile ha buscado mercados, digamos, que le han permitido fortalecer envíos de otro tipo de productos al exterior, digamos, allá hablábamos de China, hacia la Unión Europea, hacia Estados Unidos. Y en ese ámbito, América Latina fue perdiendo, diría, importancia desde el punto de vista comercial para Chile, pero como decía, es un proceso que viene desde hace ya algunas décadas. Esas décadas se retrotraen a la década del 80, a la década del 90, a la década de 2000. Yo me atrevería a decir que desde el 80, 90 comienza, digamos, probablemente, digamos, a notarse ese proceso algo distinto y esa estrategia, digamos, de desarrollo que claramente diverge del punto de vista, ¿no es cierto?, del camino que ha seguido Chile versus el camino que siguió Argentina. Claro, porque lo que llama la atención es en principio, en esa descripción de los socios comerciales de Chile, Brasil tiene unos puntos porcentuales más, 7%, pero tampoco es de un peso absolutamente relevante comparado con el 5% de Argentina, ¿no? Evidentemente cae en este paraguas que estás describiendo de Chile orientado a mercados como China, Unión Europea, Estados Unidos. Efectivamente, digamos, y un componente que probablemente también es relevante es mantener cierta diversificación por destino. Tal vez, ¿no es cierto?, las exportaciones chilenas están muy concentradas en commodity, ¿no es cierto?, ya decía cobre, también, ¿no es cierto?, lo que es celulosa, agroindustria, pero es importante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, comercial, mantener cierta diversificación desde el punto de vista de los destinos. Por lo tanto, eso también permite a una economía como la nuestra, pequeña y abierta, enfrentar probablemente de mejor forma los shocks o los ciclos, digamos, algo más débiles o
¿no es cierto?, más fortalecido que enfrenta naturalmente, digamos, la economía mundial. Interesante lo que planteabas de Argentina como una economía más cerrada. ¿Cuánto ha influido en esa relación en la que Chile se despega un poco de la región y particularmente de los países vecinos? ¿Cuánto ha influido los ciclos de crisis económicos, macroeconómicos de Argentina? ¿Cuán inestable, cuánta incerteza, incertidumbre representa como mercado para un país como Chile? A ver, yo creo que es clave, ¿no es cierto? Y eso, como decía, fue el camino que tomó Chile, digamos, a economías como las nuestras, digamos, que son relativamente más pequeñas, relativo, digamos, al mundo, abrirse, digamos. Y por lo tanto, efectivamente, ese camino, ¿no es cierto?, de desarrollo distinto que tomó Chile y Argentina marcó una diferencia importante. Ahora, junto con la apertura, y probablemente, ¿no es cierto?, eso es algo en el cual a Argentina le ha pesado, uno tiene que desarrollar también al mismo tiempo mecanismos para absorber los shocks externos, para absorber, digamos, por ejemplo, ciclos más débiles y tener entonces la capacidad con una política económica del punto de vista fiscal y monetaria flexible de enfrentar estos shocks, digamos, porque efectivamente estos shocks, como lo hemos visto durante el 2020, son importantes y van a ser recurrentes, digamos, van a aparecer también, ¿no es cierto?, en el futuro y por lo tanto, desde ese punto de vista, la apertura tiene que venir junto con por ejemplo, digamos, un tipo de cambio que flote, dejarlo flotar, porque es el principal mecanismo que tiene una economía pequeña y abierta como las nuestras, digamos, para enfrentar shocks externos y al mismo tiempo tener suficiente, digamos, capacidad para responder desde el punto de vista fiscal a situaciones, ¿no es cierto?, complejas desde el punto de vista económico. Claro. Y en ese ámbito probablemente también Argentina tiene el desafío de desarrollar esos instrumentos hacia adelante de manera también de enfrentar o caminar, digamos, hacia una mayor apertura que en definitiva conlleva efectivamente, digamos, una mayor productividad. Centrarse mucho en el mercado local efectivamente lleva a un crecimiento más débil y por lo tanto hay que mirar afuera necesariamente, digamos, para lograr tasas de crecimiento mayores. Sergio, en Chile ha dado resultado. ¿Por qué ese principio de que concentrarse mucho en el mercado local y que en Argentina tiene otro correlato que es la famosa sustitución de importaciones? ¿Por qué en Chile está tan claro que eso no funciona? ¿Podrías explicar por qué se vuelve una economía más débil, según tu perspectiva? A ver, nuestras economías son pequeñas, digamos, como señalaba, digamos, su mercado doméstico, si bien, ¿no es cierto?, en el caso argentino es más grande que el que se observa, digamos, en Chile, de todas maneras es un mercado limitado, digamos, y por lo tanto la capacidad para poder, ¿no es cierto?, crecer abasteciendo únicamente ese mercado es ciertamente, digamos, mucho más limitado. La economía global, ¿no es cierto?, ofrece mucho más oportunidades, digamos. Por ejemplo, hemos visto un incremento muy importante de la demanda china, digamos, durante las últimas décadas, y eso generalmente, ¿no es cierto?, y en esta línea genera oportunidades para economías como la nuestra. Estados Unidos creciendo muy dinámicamente, por ejemplo, probablemente durante el 2021, de acuerdo a las últimas proyecciones que entregó el Fondo Monetario Internacional, también ofrece oportunidades, lo mismo que la Unión Europea. En el caso chileno, los principales, yo me atrevería a decir durante las últimas 3, 4 décadas, principales componentes que están empujando el crecimiento de la economía tiene que ver con el sector externo, digamos, tiene que ver con las exportaciones. Y eso permite un desarrollo y aprovechar también los recursos naturales que exponen nuestros países y permite un desarrollo, digamos, en esos sectores que ciertamente, digamos, dan la oportunidad de un mayor crecimiento porque nuestro mercado doméstico no es capaz de absorber, ¿no es cierto?, crecimientos muy importantes en algunos sectores en particular. Ahora, planteabas la cuestión de los commodities y particularmente del cobre. ¿Cuán subsidiado está el sector del cobre por parte del Estado? ¿Cuál es el peso de ese mix Estado y privados en la explotación del cobre en Chile? Y ¿cuánto interviene el Estado, por ejemplo, con retenciones arancelarias en la exportación de cobre? No hay retenciones, es un mercado que funciona con flexibilidad. Efectivamente, el mercado minero chileno, digamos, o la industria minera en Chile es el principal sector exportador. La principal o una de las principales mineras es del Estado, digamos, que es Codelco, pero que funciona en definitiva, digamos, como una compañía privada, digamos, en el sentido de que se rige por las reglas que asume también el resto de las empresas mineras, por lo tanto no hay ningún tipo de subsidio. Lo que sí, ¿no es cierto?, es importante el rol que en ese contexto tiene Codelco, en el sentido de que es un aporte importante a los recursos fiscales. Y por el lado de las empresas mineras, ¿no es cierto?,
ciertamente, ¿no es cierto?, están los impuestos que pagan regularmente y además hay un royalty asociado, digamos, a la explotación de recursos mineros. Y eso permite también recaudar, ¿no es cierto?, recursos para el fisco. Aproximadamente del total de los ingresos fiscales que, ¿no es cierto?, el sector público recibe, más o menos entre el 5 y el 10%, dependiendo del precio del cobre, está asociado, digamos, al sector minero. Por lo tanto, es relevante desde el punto de vista de los recursos que entrega al sector público y que, en definitiva, son utilizados para, ¿no es cierto?, responder, digamos, al gasto público, digamos, a las demandas, ¿no es cierto?, que naturalmente los distintos sectores de la sociedad tienen. Llama la atención esta idea de una empresa tan estratégica que sea en Chile, que es visto, por lo menos de Argentina, con el mote de país, de modelo neoliberal por excelencia, del peso del Estado en Codelco. ¿Cómo se compatibiliza en la visión que tiene Chile de los negocios, del peso de la propiedad privada y del desarrollo del capital privado, esa fuerte presencia del Estado en un sector tan estratégico? A ver, el tamaño del Estado en Chile, yo diría que es relativamente bajo si uno compara con lo que uno observa en otras economías emergentes. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo diría que está bien instalada la idea de que el Estado, si bien tiene que ser efectivo, digamos, tiene que cumplir un rol importante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de apoyo a los sectores sociales más vulnerables, digamos, y particularmente, ¿no es cierto?, en periodos de crisis como el actual, dando, ¿no es cierto?, apoyos relevantes de manera de poder contener los impactos que, por ejemplo, crisis como la actual tiene, con el hecho de que, como bien señalada, tenemos una empresa, ¿no es cierto?, que es importante, Codelco, y que juega un rol relevante, digamos, en el sector minero. Ahora, la verdad que es una pregunta que probablemente se ha hecho muchas veces en el pasado, digamos, en nuestra sociedad, digamos, en Chile, Sí. y la convicción a la cual se ha llegado es que Codelco es una empresa eficiente, en nuestra economía está jugando un rol relevante y por lo tanto sigue cumpliendo ese rol de buena manera y por lo tanto desde ese punto de vista no sea incompatible con, ¿no es cierto?, esta percepción de que el Estado tiene que ser, ¿no es cierto?, de acuerdo con un tamaño que le permita ejecutar con cierta agilidad todo lo que son la entrega de servicios y apoyo, ¿no es cierto?, a la provisión de bienes públicos, sin, ¿no es cierto?, interferir, como decía, digamos, esa percepción que de todas maneras, ¿no es cierto?, podría sonar algo contradictoria desde afuera, digamos, ¿no? Sergio, en la Argentina en los últimos meses y desde la asunción del presidente Alberto Fernández se ha instalado un debate que no estaba instalado antes, ni siquiera de alguna manera en los tres primeros kirchnerismos, el de Néstor y los dos presidencias de Cristina Fernández, la idea de que la propiedad privada es un asunto a discutir. No es un derecho absolutamente canonizado, de alguna manera, y legitimado, empieza a ser discutido por ciertos sectores del oficialismo. ¿Hay alguna voz en Chile, más allá de los sectores de izquierda más extremos, dentro del centroizquierda o la centroderecha, que discute la noción de propiedad privada? Porque hemos visto revueltas en Chile, se va hacia una reforma constitucional. ¿Hay algo de todo ese debate que esté planteando, poniendo en jaque de alguna manera el derecho a la propiedad privada? Como tú bien dices, probablemente los sectores más radicales, más extremos, sí lo ponen sobre la mesa, pero yo diría que el resto de la sociedad no. Y de hecho, los derechos de propiedad están hoy día resguardados en la Constitución. Yo creo que hay cierto consenso, que si bien nosotros estamos iniciando un proceso constitucional, o ya lo iniciamos en octubre pasado con un plebiscito, y en abril próximo vamos a tener la elección de constituyente, yo diría que está ciertamente bien instalada la idea de que resguardar los derechos de propiedad, la propiedad privada, es importante porque buena parte, digamos, del motor de las economías viene por lo que es, ¿no es cierto?, la iniciativa, la creatividad, digamos, Sí, sí. Y eso se da con mucha fuerza, digamos, en el sector privado. Lo que hemos visto es que las empresas públicas tienden a ser menos eficientes, tienden a ser menos gatillantes de crecimiento, tienden a ser entonces más bien a veces un freno al crecimiento y al desarrollo. La iniciativa privada, en ese sentido, la innovación, la inversión, ¿no es cierto?, creativa, permite efectivamente mayor productividad y por lo tanto crecimiento más sólido hacia adelante. Por lo tanto, yo diría que, como decía, en Chile existe relativo consenso en que eso sí debería volver a instalarse como un elemento clave en este proceso constituyente que vamos a iniciar
o que ya iniciamos, ¿no es cierto?, hace algunos meses. Sergio, ¿contás con datos, si recordás, el sector privado chileno, cuánto representa la fuerza laboral, la contratada por el sector privado comparado con la contratada por el Estado chileno? Más o menos el tamaño del sector público en Chile es 20%, digamos. Entonces, la Ajá. relación probablemente en materia de empleo público puede ser algo más arriba, digamos, 25%, pero el grueso, ciertamente, digamos, del empleo en Chile es generado por el sector privado y buena parte de ese empleo es generado por pequeñas y medianas empresas, por pymes. Más o menos entre 50 y 60% de los empleos son generados en pequeñas y medianas empresas, mucho más importante, de hecho, que lo que es, ¿no es cierto?, el empleo de las grandes empresas en Chile, digamos. Por lo tanto, diría que la relación es más o menos, como decía, entre 80 y 20% privado versus público. ¿Y tenés presente el recorrido de la evaluación de Codelco en las últimas décadas? ¿Se ha ido capitalizando, resulta más sólida en términos de cuánto vale esa empresa en el mercado? Porque digo, en Argentina tenemos la experiencia de YPF, que atraviesa una situación muy crítica en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas con una fuerte pérdida de valor. Yo creo que la sensación que hay es que Codelco es una empresa muy valiosa. No tengo la cifra precisa, digamos, sí recuerdo, digamos, algunas evaluaciones que se hicieron en el pasado y que hablaban en torno a 60, 70 billones de dólares, pero eso puede haber cambiado, digamos. Sí. Lo que ha mostrado Codelco, si es lo último, es una empresa eficiente y cuando ha requerido capital se le ha entregado, digamos, porque es una empresa que tiene, digamos, proyectos de inversión también ambiciosos, digamos, crecer en materia, ¿no es cierto?, de producción minera hacia adelante. Yo me atrevería a decir que es una empresa valiosa, es reconocida, digamos, como una empresa emblemática para Chile, es una empresa que ha mostrado alta eficiencia, es una empresa productiva, es, si no la más grande, dentro de las 3 más grandes empresas cupríferas a nivel global y es un actor muy relevante desde el punto de vista de los mercados internacionales. Y en ese sentido creo que la evaluación que se tiene respecto a Codelco ciertamente es muy positiva. Sergio, las últimas preguntas que tienen que ver con la inversión, decías que el comercio bilateral es débil, pero los capitales chilenos llegan a Argentina. ¿Cuánto representa en términos de porcentajes esa inversión? No recuerdo precisamente el número, pero es relevante, digamos. Dentro de la región en particular, ¿no es cierto? Argentina juega un rol importante, Perú también ha jugado un rol importante, Brasil en alguna medida y Colombia en alguna medida. Yo me atrevería a decir que en términos de stock de inversiones en el exterior de empresas chilenas, probablemente debería estar en torno al 20%, pero probablemente, digamos, requeriría precisar ese número, entre 10 y 20%. Es relevante, digamos. Sí, ya saben, ¿no es cierto?, que hay empresas chilenas muy instaladas, importantes, digamos, que cumplen un rol relevante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del comercio fundamentalmente. También hay desde el punto de vista de inversión por el lado del sector celulosa, también, ¿no es cierto?, juegan un rol relevante en el mercado argentino, mirando siempre a los mercados internacionales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí, claramente ha jugado un rol relevante durante las últimas décadas Argentina como destino de inversiones chilenas. ¿Cuánto le temen los inversores chilenos a las crisis políticas de Argentina y al cambio de rumbo en relación a las concepciones? Por ejemplo, esto que recién conversábamos, de cuánto se considera completamente sagrado el derecho de propiedad privada y cuánto no. Yo creo que es un punto clave, ciertamente, digamos, y probablemente la volatilidad o incertidumbre que se ha visto en Argentina durante los últimos años ha llevado a que esta inversión, que creció con mucha fuerza probablemente durante los 90, tienda, digamos, a ir estancándose, sobre todo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, lo que es el comercio, tiendas comerciales, digamos. Por lo tanto, yo diría que es bien clave, digamos, y la mirada hacia adelante es, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los desafíos de la política en general, ¿no es cierto?, dar certidumbres, digamos, y generar, ¿no es cierto?, condiciones para efectivamente incrementar las inversiones. Y yo creo que también por ese lado hay un desafío relevante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo Argentina debería posicionarse hacia los próximos años. Tiene que generar las condiciones para efectivamente elevar esa inversión, porque, como decía, los ruidos, la incertidumbre durante los últimos años ha generado, digamos, cierta menor apetito, digamos, por invertir en Argentina. ¿La incertidumbre tiene que ver con lo macroeconómico o con las narrativas políticas? Por ejemplo, la cierta beneplácito de la mirada del actual oficialismo en relación a Venezuela, la resistencia a condenar el régimen venezolano y aceptar el diagnóstico de la alta comisionada por los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre la violación de los derechos humanos en ese país. ¿Eso entra en la ecuación de los inversores también?
Yo creo que mirando desde un punto de vista un poquito más completo, ciertamente lo que es la incertidumbre macro y también la incertidumbre desde el punto de vista político en torno a las señales que se dan, en torno, ¿no es cierto?, a resguardar derechos que, ¿no es cierto?, para los inversionistas son fundamentales, digamos, que tienen que ver con los derechos de propiedad, digamos, y cumplimiento de normas, y precisamente también en esa misma línea resguardar, digamos, derechos que son fundamentales desde el punto de vista de derechos humanos, digamos, y en ese sentido creo que también son componentes que van mirando, y por cierto, digamos, las señales que en ese ámbito pueden estar entregando pueden generar también, digamos, algún tipo de preocupación. Muchísimas gracias, Sergio Lehmann, por estas clarificaciones y precisiones y en profundidad sobre el panorama chileno y las relaciones entre Chile y Argentina, tanto desde el punto de vista de la inversión como las relaciones comerciales. Fue muy interesante. Gracias, Sergio. Encantado, gracias a ustedes, que estén muy bien. Cuídense. Muy buenas tardes, Chao. gracias.